Buenas noches a todos. Es un privilegio para mí estar con ustedes y les agradezco eh, que me hayan invitado para compartir esta reunión. Eh, Todas las oraciones fueron para pedir al Señor su intervención en diferentes situaciones que se nos presentan eh, a diario. Ahora bien, creo que uno de los grandes problemas de la humanidad siempre ha sido en reconocer la potencia de Dios, el poder y la creación de Dios. Somos hechura suya, como dice su palabra. Pero siempre el hombre ha dudado del poder de Dios. Desde el principio de la creación, ¿se acuerdan? Si hubo un hombre más cercano a Dios, que Adán, no lo conozco, ¿cierto? Él fue cercano, bien cercano a Dios. Y sin embargo, cuando cayó en pecado, lo único que se le ocurrió es escapar, pensando que con eso podía engañar al Dios creador. Y cuando Dios lo va a buscar, yo creo que con toda, a propósito, ¿cierto? Lo va a buscar allí, llamándolo, y ustedes saben o piensan que Dios podía no encontrarlo. No, lo hacía para que el hombre reconozca el poder de Dios y sepa que Dios le estaba buscando y que no podía esconderse de ninguna manera. Pero a través de la historia el hombre siempre ha desconocido el poder de Dios. Somos creación suya, ¿cierto? Como decíamos recién. Y según dice su palabra, y yo lo creo así, hasta que no me demuestren lo contrario, y no creo que me puedan demostrar, por lo menos en mi tiempo, somos la creación especial de Dios. Y no hay en el universo otra creación como nosotros. No existe. Estaba leyendo estos días que perdieron contacto con la Voyager, una nave que fue enviada con datos de la humanidad, con voces grabadas, con un disco grabado en oro, con saludos en diferentes idiomas y otras cuantas cosas que se enviaron al universo hasta donde la máquina pudiese alcanzar, más allá del Sol, al fondo del universo. Y hace pocos días perdieron contacto con la maquinita esta que fue enviada. Y envió datos de todo lo que veía y todos los, este, los ¿cómo es? Planetas que fue visitando y no encontró en ningún lugar a alguien que pudiese encontrarla y pudiese dar cuenta de que era una creación de Dios como nosotros. No hubo, porque somos hechura suya, únicos en el universo. Somos la creación especial de Dios. Pero el hombre se ha preocupado durante todo el tiempo, a través de la historia, de desconocer esa realidad. Y Dios se ha esforzado en revelar su naturaleza y su carácter al hombre. No es un Dios escondido o inaccesible. Todo lo contrario. Pero el hombre se ha preocupado por querer hacer parecer, el hombre y la mujer, ¿no? Por querer hacer parecer esa realidad, un Dios al cual le hace falta intercesores, intercesores de madera, intercesores de cemento, intercesores de cualquier tipo para que podamos llegar a Él sin darnos cuenta que es un Dios alcanzable. Siempre Dios se ha mostrado a la humanidad a través de sus palabras y a través de sus obras. Desde el primer versículo de la Biblia, como decíamos, encontramos allí indicaciones, nombres o atributos de Dios que nos ayudan a entender cómo es Dios y cómo desea Dios obrar en nuestras vidas. El que no lo quiera entender así realmente no puede entender la grandeza de Dios.
En los tiempos bíblicos, el nombre que se le daba a los chicos era muy importante y tenían especial cuidado los hombres y las mujeres de escoger el nombre que le daban, perdón, a sus hijos. El nombre se veía como una declaración sobre la naturaleza, el carácter o la función de esa persona para el futuro. Es por eso que cuando Dios escogió a Moisés para liberar al pueblo luego de la esclavitud, ¿se acuerdan? Moisés estaba con las ovejas de Yetro, su suegro, en el campo, en el desierto, y tiene un encuentro allí con Dios, donde lo manda otra vez a Egipto a liberar al pueblo de la esclavitud. Pero Moisés tiene una actitud de sumisión, pero también reconociendo su debilidad, le pregunta a Dios en el capítulo 3 de Éxodo, ¿cómo voy a hacer, Dios? Voy a ir al pueblo, a tu pueblo, a Israel, y le voy a decir que vengo a liberarlos. ¿De parte de quién ven? Y Dios le dice, decirles que yo soy. Yo soy el que soy. Nada más. Quería asegurarse Moisés de poder presentar sus credenciales ante el pueblo de Israel sin reparos, sin que nadie lo pudiera cuestionar. Vamos a leer en la Biblia ese pasaje, pero quisiera que todos tengamos la Biblia y todos podamos participar. Así que si se desmutean todos, el que tiene el versículo puede leer, ¿cierto? Éxodo 3:14 dice allí, si lo buscamos, el que lo tiene lo lee, dice allí, leo yo, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, los envió, me envió a vosotros. El nombre de Dios, la credencial de Dios. Yo soy el gran Dios, que hoy mucha gente se preocupa en encontrarle un significado y encontrar intercesores para llegar a un Dios que se nos hace o nos parece inalcanzable. Vamos a leer para nuestra meditación que ya hemos comenzado en esta noche en el Salmo 139. Un hermoso salmo que podríamos solamente leer unos pasajes y quedarlo allí y no decir nada más, porque es palabra de Dios y es maravilloso cómo eh, David escribe estas cosas. Dice el subtítulo allí o el título del salmo, omnipresencia y omnisciencia de Dios. Dice el verso primero, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano
y me asirá tu diestra. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aquí se mencionan desde el título, un hermoso pasaje, se mencionan algunos de los atributos de Dios. Atributos es una de las cualidades o propiedades de un ser, ¿cierto? Los atributos de Dios son rasgos del carácter de Dios, así como se nos revela en su palabra. ¿Quién tiene Jeremías 9, 23 y 24 que podamos compartir? A ver, vamos a compartir varios pasajes entre todos, así que el que lo tiene, lo lee. Así participamos todos. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En primera medida, y como lo dice aquí Jeremías, debemos conocer a Dios para tener una amistad cercana diariamente. Si no conocemos a alguien, difícilmente podemos tener una amistad íntima. Se dice, cierto, que la familia nos es impuesta, porque no la elegimos, pero los amigos sí los elegimos. Y cualquiera que de nosotros puede afirmar que tenemos un amigo humano o dos, no más que eso, a los cuales amamos especialmente. ¿Pero por qué? Porque les conocemos, porque nos han prestado su oído, porque les prestamos el nuestro, porque comparten con nosotros nuestras alegrías y nuestras tristezas. Lo mismo es la relación con Dios. No es un Dios lejano, es un Dios cercano, es un Dios que está al alcance de la mano. Si nosotros somos capaces de presentarnos delante de Él con sencillez y en una amistad íntima. Querido hermano, tenemos una amistad íntima con Dios, podemos presentarnos delante de Él y confiarle en nuestros secretos más profundos, nuestras angustias, nuestras debilidades y también nuestras alegrías para compartirlas con Él. Ese es el amigo que nosotros, o sea, la amistad es un privilegio que nos ha dado Dios, pero primeramente tenemos que ser amigos de Él si queremos conocer. Son varios los atributos de Dios, pero en este salmo se nos invita a mencionar al menos tres. Omnipresente, ¿cierto? Omni es eh, una palabrita que viene del latín y que significa todo, y que se usa en el castellano en palabras compuestas. Omnipresente, no tiene límites, significa, y está en todas partes. ¿Podrá un hombre encontrar escondites donde yo no pueda encontrarlo? Dice el Señor en Jeremías 23, 24. ¿Podrá el hombre encontrar un escondite como Adán, cierto, que se escondía detrás de los árboles? ¿Y podrá el hombre de nuestro tiempo, nosotros mismos, encontrar un escondite donde podamos escaparnos de Dios? No existe, porque Él está en todas partes. Omnisciente, que lo sabe todo. Ninguna cosa escapa a la vista de Dios, mis hermanos. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel
¿A quién hemos de rendir? Alguien que busque Hebreos 4:13. Todo está expuesto ante los ojos de Dios. Y aún lo que nos parece que nosotros tenemos guardado allí en lo profundo de nuestra interior, de nuestro corazón, de nuestra alma, Dios lo conoce, como dice David, antes que la palabra venga a nuestra lengua, Él ya la conoce, Él la sabe. Y aún así conoce todos nuestros pensamientos más profundos. ¿Qué dice Hebreos 4:13? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Palabras, hermano, ¿no? A veces las pasamos por alto, rápidamente. Yo el primero. Nos parece que Dios está tan ocupado en cosas tan grandes que no se va a ocupar de nuestras cosas más pequeñas. Pero todo está a la vista de Dios, desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Que Dios es el Dios omnisciente, que no debemos perder ese conocimiento y esa realidad. Vivimos tiempos muy difíciles, ¿cierto? Muy complicados, como orábamos recién. Guerras que afectan a tantos inocentes. Pensamos allá en Ucrania, pensamos en Israel. Hoy estaba viendo allí el drama de los gazatíes, ¿no? Que hay gente que está muriendo de hambre y no tienen culpa de lo que algunos dirigentes hacen por un odio ancestral que viene de la época de Agar y Ismael, ¿cierto? Pero ahí había niños, adultos mayores, a los cuales hasta les roban la comida que viene de Egipto. Pues les mandan camiones con comida y los terroristas la roban, no dándosela a la gente que necesita. Pero Dios sabe todas las cosas. Y todo lo que sucede en el mundo y en nuestras vidas, nada escapa a la voluntad de Dios. Nos parece ilógico pensar que Dios pueda permitir semejantes atrocidades, pero no nos cabe en nuestra cabeza que Dios tiene planes en los cuales tenemos que aceptar y saber, porque Él sabe todas las cosas. Y si lo ha permitido, es para que algo suceda a una costa de tantas vidas de las cuales Él tendrá misericordia. Pero también otro atributo de la personalidad de Dios es omnipotente. Alguno que busque Jeremías 32, 27. Jeremías 32, 27 dice: Jeremías 32, 27 dice: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Él tiene todo el poder. Él, Dios poderoso, hizo todo de la nada. Y todo lo que vemos a nuestro alrededor es creación de Dios. Y aún las cosas que nos parecen ilógicas o difíciles de aceptar están permitidas por Dios, porque nada sucede sin que Él lo apruebe o lo permita. Aún las cosas más graves que nos suceden a nosotros y que nos suceden a nuestro alrededor y que suceden en un mundo tan complicado como el que nos toca vivir. Vamos a leer dos porciones más.
Juan 5:17. Dice allí: Y Jesús le respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Ahí. Y vamos a leer una porción más que leo yo en Marcos, capítulo 4, en la cual podemos ver la maravillosa, el maravilloso pensamiento de Dios. Marcos 4, verso 26. Dice el Señor Jesús. 4:26 Sí. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota, y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto de la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Qué profundidad en este pasaje, hermanos. Cómo el Señor podía comparar el trabajo en la tierra con la obra de Dios, ¿cierto? Dios trabaja y no duerme y está atento a todas nuestras necesidades. No hay duda, mis queridos, en que, aunque no podamos ver lo que Dios está haciendo, Él siempre está orando y lo seguirá haciendo. A veces pedimos y vemos que Dios tarda en responder nuestras súplicas, o pensamos que no nos está escuchando y llevándonos a dudar de nuestra fe o alejarnos de la respuesta que ya Dios tiene para cada petición que le elevemos. No olvidemos lo que leímos en Salmos. Tú sabes todas las cosas, le decías el salmista a Dios, y aún conoces mi palabra antes de que venga mi lengua. ¿Cierto? Dios ya tiene preparada la respuesta para cada petición que le elevemos. Se agrada que le pidamos, pero Él ya sabe lo que necesitamos. Y Él ya sabe lo que nos tiene que responder. Yo estoy un convencido, hermanos, que conozco a algunos hermanos que con toda libertad piensan que cuanto más gente ore por determinado problema, el Señor le va a hacer más caso. Entonces hay una enfermedad y oramos para toda la gente posible para que Dios escuche. Hermano, creo que no es así. No es la presencia de Dios, no es una oficina pública que hacemos un piquete y cuanto más vayamos al piquete, más nos van a escuchar. Dios puede escucharnos a nosotros individualmente y Él tiene ya la respuesta a la petición que le elevamos, aunque sea tan grave, porque todo lo que nos pasa a nosotros, a cada uno, es lo más grave del mundo, ¿cierto? Tanto los problemas como las alegrías. Pero cuando nos pasan cosas graves, es lo más grave del mundo. Y Dios nos escucha a cada uno. Y tiene, como dice el salmista, antes que le pidamos, Él no habla en forma general, habla en forma personal. Antes que la palabra venga a mi lengua, tú ya la conoces. En este sentido, Dios responde y obra en mis hermanos de diferentes maneras, pero lo importante es realmente que estemos seguros que aunque nuestros ojos no perciban nada, Dios está siempre haciendo algo en nuestras circunstancias. Esta verdad está fundamentada en la palabra, en su palabra, en la Biblia, de que aunque no podamos verlo, Dios está obrando y trabajando, aunque nuestros ojos no vean nada. Es difícil entender esto en nuestra mente, porque tenemos una mente humana
¿cierto? Fuimos creados a semejanza de Dios, pero no somos Dios. Entonces nuestra mente está preparada para todo, que tiene un principio y tiene un fin. Dios es eterno. Pero aunque no lo veamos, Dios está obrando y trabajando para nuestro beneficio. Así pues, donde leímos en Juan capítulo 5, dice, mi Padre nunca deja de trabajar, decía el Señor Jesús, ni yo tampoco. Sin duda alguna, hermano, que si Dios trabaja, que Dios sí trabaja. Y a nosotros nos toca tener simplemente la fe suficiente para creer que debajo de las circunstancias más difíciles que podamos pasar, está sucediendo algo poderoso. Sí, tengamos siempre presente que la mano de Dios nunca está quieta y no descansa ni se debilita. Yo trabajo y mi Padre ahora trabaja, dice el Señor Jesús. Definitivamente nosotros podemos creer, como dicen en la porción de Marcos tan linda allí, no importa si ese hombre está dormido o despierto, si es de noche o de día, pone la semilla y nace y crece sin que el campesino entienda cómo. Podemos ver que Jesús compara el crecimiento de su reino con la semilla de un campesino cuando la siembra. Es decir, cuando la semilla está bajo la tierra, el campesino hace sus labores normales y tiene confianza en que algo está pasando allí debajo de la tierra, aunque él no lo vea. Tengo un amigo de la infancia que tiene campo y he estado en su casa varias veces, allí en Córdoba, y un día me decía, había plantado una alfalfa para generar comida para los animales en el invierno. Y me mostraba la alfalfa alta y dice, mirá, este invierno vamos a tener comida, no tengo que comprar, porque con esto hacemos los fardos. Y lo hizo. Después le vino la sequía, y la sequía de 3 años. La alfalfa murió, pelada. Y me mandaba fotos del campo de esas hectáreas donde estaba la alfalfa y me dice, mirá, lo que vos viste de la alfalfa, mirá cómo quedó. Pelado completamente. Y arriba pasaba él con el tractor, haciendo sus tareas, lo que podía, con animales, y era un campo seco. Cuando empezaron las lluvias el año pasado, en octubre, noviembre, al poco tiempo me manda una foto y dice, mirá lo que hablábamos de la alfalfa. Volvió a brotar. Y en ese interín de 3 años, el campo estaba arrasado. Esa es la obra de Dios, ¿cierto? Algo pasaba abajo de la tierra, aunque nosotros no lo veamos. Esa es la comparación que el Señor hace con el reino, ¿cierto? Y con la persona con la personalidad de Dios. Cuando la semilla está bajo la tierra, el campesino hace sus labores y tiene confianza que algo está pasando, aunque él no lo vea. Hay un dicho entre los productores que dice, lo escucho a veces un programa de campo porque me gusta, ¿no? Y dice, nosotros enterramos moneda, enterramos dólares y tenemos que esperar que la naturaleza haga la obra. Ninguno son creyentes o no lo he escuchado con palabras como de creyente. Pero un productor común dice, yo entierro mis ahorros y tengo que esperar que la naturaleza haga la tarea. Esa es la obra de Dios. En resumen, Dios nos está diciendo de la misma manera que debemos creer, aunque no podamos ver que Él está orando. Y hagamos lo que nos corresponde confiando que Él nunca dejará de trabajar y luego seguirá siendo en el mismo centro de nuestros problemas, por más graves que sean, aunque no sea visible a nuestros ojos, aunque no lo podamos percibir. Dios está obrando en nuestras vidas, mis queridos hermanos, en nuestra salud, en nuestro matrimonio,
en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros hermanos en Cristo, en nuestra economía o en cualquier otra necesidad que tengamos, así como las promesas que Él nos ha hecho, pero que queremos ver rápidamente el cumplimiento de ellas. Y tenemos que comprender que Él tiene un plan perfecto detrás de cualquier situación o prueba, por más difícil que sea para nosotros. Solo nos resta esperar con fe y saber que Dios nunca descansa. Y aunque nos parezca que está tan lejano, Él está siempre presente y cercano a nuestras necesidades. Hermanos, demos gracias a Dios por esta posibilidad y más por ser sus hijos, porque nos llenamos nuestra boca, ¿cierto?, diciendo que somos parte de la familia de Dios. Y Dios ha puesto ese ejemplo de la familia para mostrarnos que somos parte suya y que no nos dejará pasar más problemas de lo que podamos soportar. Todos tenemos algunos, ¿cierto? Y ahora se nos viene a la mente en este momento, imagino, un montón de cosas, ¿no? No solo económicas, de salud, de familia, de hijos, de familiares incrédulos, de amigos que no podemos traer a Cristo, que nunca lo hemos podido traer a pesar de que nos conocen y jamás han podido confesar su pecado. Y nos seguimos viendo con ellos, y nos seguimos hablando, y nunca han podido. Pero Dios hace la obra y debemos confiar en que Él nos dará la respuesta en el momento oportuno. Pedir que Dios, que nos hemos pasado la hora, disculpen el tiempo, que Dios nos ayude a no perder la fe y saber que nuestro Dios está cercano y que trabaja incansablemente todo el tiempo, sin descanso, porque no duerme, porque no se cansa, porque está preocupado constantemente por nuestras necesidades. Que Dios nos bendiga y disculpen el tiempo. Amén.